Hola a todos, muy buenas noches o buenas tardes y bienvenidos a otro webinar de la Asociación de Venezolanos en el Reino Unido, AVE UK. Mi nombre es Ernesto Moreno y soy el presidente y cofundador de la asociación en conjunto con un equipo de otros compañeros venezolanos que tenemos como propósito llevarle a ustedes muchos seminarios, webinars, eventos presenciales que nos ayuden precisamente a poder tener más éxito y a integrarnos más rápido aquí en la sociedad británica mientras estamos en el Reino Unido. Hoy tenemos una persona bastante especial con un tema increíblemente importante, con el tema de viviendas. Tenemos a nuestro colega Armando Elías. Pero antes de que comencemos con el webinar y mientras se nos conectan el resto de los participantes que estamos esperando, quería hablarles un poco de la asociación y de algunas de las cosas que tenemos también pautadas para hoy. No sé, quizás hace 6, 7 meses o quizás 8 meses, cuando en una conversación con Luis Padrón, quien es el vicepresidente y también cofundador de la Asociación de Venezolanos en el Reino Unido, estuvimos hablando un poco de, bueno, qué interesante sería poder tener la posibilidad de que alguien nos hubiese dicho cuando nosotros llegamos a este país cómo hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Cuáles eran esos atajos, esos shortcuts que nos permitirían progresar mucho más rápido, integrarnos a la sociedad mucho más rápido, conseguir un trabajo en nuestra carrera de manera más rápida y, entre comillas, triunfar y tener éxito en nuestro proceso migratorio o de construir una nueva vida, cualquiera que haya sido la razón por la que nos mudamos a este país? Y bueno, precisamente eso es una de las cosas que teníamos en mente y por eso dijimos, bueno, sería interesante que aquellos de nosotros que ya tenemos muchos años, 18 años en mi caso personalmente, por ejemplo, de haber estado acá, podamos comprimir o conceptualizar de manera comprimida todos esos tips, todos esos consejos, toda esa sabiduría de cómo hacer las cosas para que precisamente los que vienen detrás puedan tener un viaje un poco mucho más rápido y más acelerado. Así que ese es el propósito inicial de la asociación. Le doy también la bienvenida a todos aquellos que se están uniendo a este webinar por primera vez. Ya este es el cuarto webinar que hacemos en nuestra serie de webinars. Y bueno, los anteriores pueden verlos también en nuestra página web, aveuk.org, y allí pueden ver las grabaciones de los webinars anteriores que hemos tenido. También quiero aprovechar la oportunidad, mientras esperamos que el resto de la gente se conecte, para darle las gracias a nuestros sponsors, empezando con el restaurante de comida venezolana Arepa & Co., que es miembro cofundador y del cual yo también pertenezco. Y para nosotros es un gran placer poder soportar y ayudar a la creación de esta organización para precisamente ayudar a nuestra comunidad venezolana a que se integre, a que crezca y a que se desarrolle muchísimo más rápido. También las gracias y el nombramiento a nuestro otro fundador, miembro cofundador, el podcast Everybody Likes Luis. Everybody Likes Luis es un podcast que pueden conseguir en Spotify, donde Luis Padrón entrevista a muchos venezolanos exitosos en su journey, en su camino del emprendimiento y también otros latinos. Un podcast bien inspirador de media hora, lo puedes escuchar en cualquier momento, así que chequéenlo por allí. Bueno, vamos ya a empezar a conectarnos entonces, a prepararnos para comenzar el webinar. Y antes de comenzar, si es la primera vez que están con nosotros usando un webinar Zoom, quiero darles un par de cositas importantes. Primero es que aquí abajo en sus pantallas, ustedes van a poder ver algunos botoncitos. Uno de ellos es el que dice Q&A, Questions and Answers. Durante la presentación y la ponencia de Armando, ustedes van a tener preguntas, van a tener comentarios que quieren hacer. Lo que tienen que hacer es sencillamente activar ese botoncito, nos escriben su pregunta, les da submit y esa pregunta nos va a estar llegando a nosotros de manera inmediata en vivo y vamos a poder entonces contestarla luego de que Armando termine su ponencia. Estimamos que la ponencia Armando dure entre 40 y 45 minutos, ¿ok? Y muy posiblemente la idea es darles 15 minutos al final para preguntas y respuestas, pero si hay más preguntas y hay más interés de parte de la audiencia, vamos a extender esas preguntas y respuestas por 15 minutos adicionales. Así que asegúrense de poner su pregunta usando el Q&A tan pronto como la tengan, de modo que venga de primera en la lista de entrada. ¿Okay? Y lo otro que quería comentarles es que también en algún momento durante esa sesión le vamos a poder dar la palabra a alguno de ustedes en la audiencia. Lo que tienen que hacer es levantar la manito, que también es un botón que tienen abajo. Si ustedes levantan la manito solamente durante la sesión de preguntas y respuestas, yo voy a poderles dar a ustedes acceso directo para que hagan su pregunta en vivo con audio. No vamos a poder activar, ni tú vas a poder activar tu cámara, pero vamos a poder escucharte. Entonces, cuando te demos la palabra, activa tu micrófono y entonces puedes hacer la pregunta a Armando
directamente en vivo. ¿Ok? Y lo último es hacerles una encuesta. Voy a lanzar una encuesta en vivo rápidamente porque la presentación de Armando hoy tiene principalmente tres partes. La primera parte es cómo alquilar más barato y cuál es el proceso para alquilar vivienda aquí en el Reino Unido. La segunda parte es acerca de cómo comprar vivienda. ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son los best practices que tenemos que seguir para comprar vivienda aquí en el Reino Unido? Y la tercera y última parte es cómo invertir en propiedad. Entonces, si estás interesado en invertir en propiedad, es algo que puedes también aprender en estos webinars de hoy. Lo que queremos hacer de la pregunta es, ¿cuál de esas tres partes es la que más te interesa, de modo que nuestro ponente Armando pueda enfocarse específicamente a más detalle en esa sección? Entonces, voy a lanzar la encuesta. Les va a salir una encuesta en su pantalla en este momento. Por favor, voten y hagan el submission de su voto y podremos rápidamente darle una indicación a nuestro ponente hoy de cuál es quizás el foco en donde hay más interés hoy de parte de nuestra audiencia. Entonces ya tenemos bastantes votos, están la gente votando en vivo. Gracias a todos ustedes que están en vivo y que están votando en estos momentos. Aún nos quedan algunas personas por votar en vivo. 90% de todas las personas que han atendido ya han votado. Ok, voy a cerrar ahora nuestra encuesta. Ok. Y voy a compartir automáticamente con ustedes los resultados que los pueden ver en este momento en sus pantallas. Entonces, hay una marcada diferencia entre el aspecto de comprar vivienda y los otros dos. Entonces, vamos a pedirle a Armando que en su presentación nos hable un poco más a detalle de cuál es el proceso para comprar vivienda aquí en el Reino Unido y cuáles son sobre todo esos tips que queremos tener claros y presentes para que no cometamos errores o para hacerlo más rápido, de manera más eficiente. Y quizás en segundo nivel más la parte de inversión en propiedades. Bueno, ya con eso entonces voy cerrando por aquí. Sin más que acotar, voy a dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Armando Elías. Armando es arquitecto graduado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas y también hizo un máster en arquitectura y urbanismo aquí en el Architectural Association School of Architecture here in London. Okay? Tiene más de 10 años de experiencia trabajando como arquitecto en oficinas y en estudios internacionales, entre los que ellos incluimos a Foster & Partners, que es increíblemente conocido, definitivamente de muchísima reputación, a John Novell Architects, la firma de arquitecto francés, Woods Bagot, entre otros. También en los últimos años, Armando ha cofundado o es cofundador de su propia empresa de arquitectura y diseño llamado Craft Design. Craft Design no solamente es una empresa de arquitectura y diseño, también construyen y manejan la parte de inversión de propiedades y estaba especializado en el mercado inmobiliario aquí en Londres. Armando, en su empresa de Craft Design, ha ejecutado ya más de 70 proyectos de inversión en propiedad, de reformas de locales en materia de diseño y arquitectura. Sin más a qué acotar, voy a dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, Armando Elías. Armando, te invito a que por favor actives tu cámara, actives tu micrófono y te damos la bienvenida aquí en el webinar. Hey, ¿cómo estás? Ernesto, gracias por esa introducción. Y gracias a ti, Armando, por darnos tu tiempo, sobre todo para compartir con nuestra audiencia y con los miembros de la asociación todos esos tips, toda esa sabiduría que has acumulado a lo largo de todos los años, tanto trabajando en el mercado inmobiliario, también como tú, inclusive personalmente invirtiendo y comprando propiedades tú mismo, ¿no? Y también en tu experiencia como profesional en el área de arquitectura. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Sin más que decir, me voy a retirar del webinar. Te dejo a cargo completamente de la audiencia y voy a estar en el background tomando las preguntas de nuestra audiencia para cuando yo luego regrese en 45 minutos podamos discutirlas. Adelante, comparte tu pantalla. Me retiro. Para empezar mi presentación, voy a compartir mi pantalla. Un segundito acá. Y bueno, me imagino que ahorita están viendo la portada de la presentación. Como les comentaba Ernesto, la presentación está dividida en tres partes.
pero les voy a dar una breve introducción sobre el mercado inmobiliario en el Reino Unido, simplemente para que tengan una idea de lo que ha pasado en los últimos años. Vamos a estar hablando de cómo alquilar una propiedad, vamos a estar hablando cuál es el proceso para comprar una propiedad acá, y luego algunas estrategias de inversión. Por lo que pudimos ver en el poll que hizo Ernesto, la mayoría de la gente está interesada en la parte de comprar. Vamos a ver si podemos enfocarnos más en esa parte. Para empezar, quiero compartir con ustedes estas dos gráficas y mostrarles un poco sobre lo que ha pasado en los últimos años en el mercado inmobiliario en el Reino Unido. En la gráfica de la izquierda pueden ver los últimos 10, 12 años, cómo el mercado inmobiliario ha ido subiendo. En el 2008-2009 sufrimos la crisis financiera o el credit crunch, y como podemos ver hubo un bajón de precios, pero la tendencia siempre ha sido a subir. Luego en el año 2016 tuvimos el Brexit, que también trajo como consecuencia un pequeño bajón, pero como pueden ver ha seguido subiendo. Si nos fuéramos atrás 10, 20 años en esta gráfica, también viéramos que que la tendencia siempre ha sido a subir. Eso quiere decir que los precios, independientemente, siempre están subiendo. Pueden haber bajones y esos ciclos pueden ser como de cada 10 años. Lo interesante aquí, las dos comparaciones, una es en el Reino Unido y el otro es en Londres. Como pueden ver, en el Reino Unido las propiedades hace 12 años podían costar 180.000 libras en general, y luego ya en el año 2019, a finales del año pasado, estaban costando 40% más aproximadamente. En cambio, en Londres podemos ver que las propiedades casi se duplicaron de precio. Obviamente el mercado de Londres es mucho más sólido, ya que obviamente hay inversión extranjera también. Otra cosa que quiero explicarles es las diferentes tipologías de propiedades que existen en el Reino Unido. Voy a empezar con Terrace House, que es la típica casa periodo o victoriana o georgiana, que está apareada una con otra. Luego tenemos el semi-detached, que es una propiedad que puede ser una casa, pero ustedes viven dos, y como pueden ver no tiene ningún vecino pegado, digamos. Luego tenemos un end of terrace, que es como el final de ese bloque de viviendas apareadas. Luego tenemos lo que es el detached house, que es una casa completamente separada por todos lados. Luego tenemos un cottage, que es una propiedad que normalmente se consigue en el countryside, en el campo. Luego tenemos un bungalow, que es una casa aproximadamente de un piso. No es una casa con techo de palma en la playa, es simplemente una casa que se ve en las afueras de las ciudades. Luego tenemos new build, que son los edificios modernos que se están construyendo y se ven por todos lados. Y luego tenemos lo que son los council flat, ex-local authorities o purpose built, que son edificios de interés social que se empezaron a construir después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a gente de bajos recursos. Muchos de esos edificios hoy en día ya no son de las autoridades locales, sino que los apartamentos han sido vendidos, por eso es ex-local authority. La razón por la cual les quiero explicar esto es porque cuando vayan a comprar una casa o alquilar, seguramente los estate agents le preguntarán qué tipo de casa estás buscando, detached, semi-detached, terrace house. Son cosas importantes que tienen que saber para que al final cuando le estén hablando ustedes sepan a qué se refieren. Luego hay otra cosa interesante para aquellos que quieren comprar. Las propiedades acá son de tres tipos. Está una que se llama el leasehold, que básicamente la propiedad es tuya, pero el terreno sigue siendo de un landlord o el dueño del terreno. Eso quiere decir que seguramente tendrán que pagar un pequeño alquiler por el uso del terreno, cosas del Reino Unido. Cuando compras una propiedad leasehold, vas a comprar un contrato por un tiempo definido. Compras la casa por 130 años, 140 años. Esos leases pueden variar de años, pueden llegar hasta 70, 40, 50, pero mientras más bajo sea el leasehold, seguramente más complicado va a ser para poder conseguir financiamiento por parte del banco. Así que les recomiendo que si se van por este esquema, traten de que la propiedad tenga por lo menos 90 años. Luego tenemos el freehold, que tú eres dueño del terreno y eres dueño del edificio. Y la propiedad es tuya indefinidamente. Y luego tenemos un share freehold, que sería más o menos el mismo caso del freehold, pero la casa está dividida. Puede estar dividida en 2, 3, 4 apartamentos y cada uno de los dueños tendrá un porcentaje de la propiedad. En este caso, en este diagrama, estoy mostrando la casa está dividida en 2, 50% y 50%. Con eso, más o menos les doy una breve introducción y creo que esto les va a servir para las próximas páginas que les voy a mostrar.
Entonces, para todos aquellos que están alquilando o que van a alquilar, antes de empezar la búsqueda, primero y principal, el mercado se mueve muy rápido en el Reino Unido, especialmente en Londres. Muchas veces vas a ver una propiedad, la quieres alquilar y alguien hizo una oferta antes que tú y se la llevan inmediatamente. Así que si vas a ver una propiedad y cumple con todos tus requisitos, no dudes en hacer una oferta. Las ofertas son gratis, no te van a cobrar nada por eso. Toma la decisión y haz la oferta. No dudes. Luego, asegúrense de tener sus papeles, porque estos se los van a pedir. Su pasaporte o licencia de conducir o la visa de residencia, pero tienen que tener algún tipo de documentación. Luego, prueba de residencia. Tienen que tener prueba de dónde viven en ese momento. Agua, luz, electricidad, de repente el celular o estados de cuenta del banco también sirven. Si viven en algún sitio y tienen cartas de referencia, obviamente eso será de gran ayuda porque los agentes inmobiliarios y los landlords recibirán esto de buena manera. Los datos de tu cuenta de banco, tienen que tener una cuenta de banco. Para aquellos que no tienen cuenta de banco, abran una cuenta de banco, se necesitarán los datos de la cuenta de banco. Una carta de empleo es necesaria también, mandatoria, ya que el agente inmobiliario o el landlord requerirá saber si en verdad ganan dinero o no, o cómo van a poder pagar esto. Por lo general, se necesita un depósito que puede ser de 4 a 6 semanas de la renta. Si no tienes ninguna de las anteriores, no tienes residencia ya en el Reino Unido, no quiere decir que no puedas alquilar una propiedad. Muchas veces te pedirán tal vez 6 meses de depósito por adelantado mientras te vas estableciendo. Y otra cosa sumamente importante antes de empezar la búsqueda es establecer un presupuesto. Ahora, ¿dónde buscar? Las tres primeras recuadros muestran Rightmove, Prime Location y Zoopla. Estos son los tres buscadores más grandes que puedes conseguir para buscar propiedades, ya sea para alquilar o para comprar. Estos tres buscadores también te dan la oportunidad de hacer investigación sobre zonas, cuánto se vendieron las propiedades en los últimos años, o inclusive hasta un poco más entrar en detalle en la zona donde vas a vivir. Es bueno que se metan y jueguen un poco con ellas, ahí entenderán. Luego las de abajo son agencias como las más grandes del Reino Unido, también están especificadas, específicas en las zonas donde están buscando. También pueden ir a el sitio donde ustedes quieran vivir. Seguramente en el High Street hay agencias mucho más pequeñas que tal vez tienen ofertas que no van a conseguir en estas compañías grandes porque obviamente estas son más caras. Luego aquí hay dos particularmente que quiero mostrar, que es Purple Bricks, que es solamente online, no tiene presencia física. Y luego tienes Spare Room para todos aquellos que están buscando particularmente, es un cuarto. Muchas veces las casas están divididas en cuartos y esta es la mejor manera para conseguir, si estás buscando solamente una habitación, puedes conseguir la habitación con baños adentro o compartiendo el baño. También tiene formato de aplicación. Luego, ¿qué es importante cuando vas a alquilar? La ubicación, obviamente. Selecciona un área de búsqueda y haz tus diligencias. Busca cuáles son las estadísticas del crimen. Ve, camina alrededor de la zona en la mañana, en la tarde, en la noche, durante el fin de semana, para que entiendas quiénes pueden ser tus potenciales vecinos. Camina por el High Street, ve qué tiendas, restaurantes, comercios. Todo esto te va a ayudar en tu estilo de vida. Y sumamente importante es revisar cuánto puede costar vivir en esa área. El Council Tax es un impuesto que se paga por vivir en Inglaterra. Y es básicamente para pagar las autoridades locales. Y varía dependiendo de cada vecindario. Y obviamente el transporte público es sumamente importante porque eso puede cambiar tu presupuesto. Acuérdense que irse más lejos puede significar pagar más por transporte. Es bueno que hagan sus cálculos y tal vez les conviene vivir más cerca del trabajo y no pasarse 2 horas en el metro y pagar mucho más en transporte público. Luego, ¿qué esperar de la propiedad y del agente inmobiliario? El agente inmobiliario, recuérdense que trabaja para el landlord, así que por favor lleguen en tiempo. Pónganse una buena pinta, se echen una peinadita, lleguen con buena presencia, porque ellos son los que al final tomarán la decisión. Métanselo en el bolsillo, que si sale alguna oportunidad, a ustedes son los primeros que ellos van a llamar. Averígüense si la propiedad está amoblada o desamoblada. ¿Qué incluye el apartamento? Tiene los bills incluidos, o sea, tienes que pagar el agua, la electricidad, es aparte. El service charge puede ser un condominio que se pague. Averigüen si todo eso está incluido. Obviamente que la casa tenga un boiler para la calefacción, para el invierno, que a nosotros no nos gusta para nada. Alarma contra incendio y una alarma contra CO2. Estos son regulaciones, esto no es optativo. Ustedes tienen que tener eso. Si por alguna razón hay un incendio, el seguro no paga.
Así que ten seguro de que esto está instalado en la propiedad. Luego, ¿cuáles son tus derechos? Bueno, básicamente te darán un contrato firmado que explicará cuánto depósito pusiste, por cuánto tiempo dura tu tiempo de inquilino y cuánto tiempo tienes que dar de notificación antes de mudarte, igualmente que el tiempo que vas a recibir. Este contrato puede ser un poco más complejo, pero es interesante y importante que lo lean. Luego es importante que tengan un inventario, que cuando se vayan a mudar a la propiedad, el landlord les ofrezca un inventario porque no quieren que al final de su tiempo como inquilino, el landlord venga y les diga, mira, ustedes me hicieron un rayón aquí en la cocina y les descuenten dinero de su depósito. Entonces, si hay un inventario, se hará básicamente detallado una explicación de cómo se encuentra la propiedad en el momento que ustedes se mudaron. Es importante también que haya un certificado, Energy Performance Certificate, y que haya certificado de gas y electricidad, y esto tiene que ser hecho anualmente. Si no hay estos certificados y pasa algo en la propiedad, el seguro no pagará. Luego el depósito. Anteriormente, los landlords recibían el depósito directamente y muchas veces cuando la gente se iba, literalmente como decimos nosotros, le jugaban burro mocho a la gente. No, que me hiciste un rayón en la pared, que me pusiste un clavo ahí. No, ahorita hoy en día asegúrense que tienen un Tenancy Deposit Scheme. Esto está protegido por el gobierno, el depósito no va a estar en las manos del landlord. Y obviamente es importante tener un contacto, ya sea de la compañía que está haciendo la gerencia del apartamento o el landlord, en caso tal de que haya alguna emergencia. No sirve el boiler, no hay agua caliente, se echó a perder la calefacción. Es siempre importante poder llamar a alguien rápidamente. Y con esto creo que ya cubrimos todo lo que vamos a hablar de la parte de alquiler. Ahora nos movemos un poco hacia la parte de compra. Esto va a ser un poco más interesante y también un poco más complejo. Les recomiendo que presten atención. Este seminario estará online en los próximos días y por ahí podrán tomar las notas y revisar todo lo que ustedes quieran. Entonces, antes de empezar la búsqueda, una vez más, el mercado se mueve muchísimo más rápido. Aquí el que primero viene, primero se le lleva. Es importante que sepan que si ven una propiedad y les gusta y cumple con todos sus requerimientos, hagan una oferta. No, hacer una oferta es gratis. No les va a pasar nada. Si hacen una oferta, puede ser que no se la acepten porque es muy baja y se renegocia. Así que no hay problema con hacer una oferta. El mercado vuela. Entonces es importante que establezcan un presupuesto. ¿Cuánto puedes pagar mensualmente por una hipoteca, incluyendo bills? Un broker te puede asistir. ¿Qué es un broker? Un broker es una persona que trabaja con los bancos y es la persona que te va a ayudar a ti a conseguir una hipoteca en caso tal de la que necesites. Hay beneficios para aquellos que son first time buyers, o sea, para aquellos que están comprando por primera vez, hay varios beneficios que lo vamos a estar hablando en la próxima página. Otra cosa, es importante ser realístico. Obviamente todos queremos vivir en Buckingham Palace, pero tal vez el presupuesto no llega para tanto. Entonces es importante que sean realísticos porque si no pueden perder muchísimo tiempo. Una vez más, desarrolla una buena relación con los agentes inmobiliarios. Nosotros, por lo general, los venezolanos somos bien simpáticos. Gánense a los agentes inmobiliarios, porque al final, cuando ustedes no hay una propiedad en el mercado y llegue la agente inmobiliario, la primera persona que va a llamar es a ti. Entonces, mantengan una buena relación con ellos. Una vez más, aseguren de tener sus papeles en orden: pasaporte, licencia de conducir, visa, prueba de residencia. Luego, ¿cuáles son los costos adicionales que van a haber cuando vas a comprar una propiedad? Bueno, el banco tendrá que hacer una evaluación para saber si la propiedad cuesta lo que vas a pagar. Eso cuesta dinero. Abogados, brokers, seguros, costos de la hipoteca. Es importante hacer una lista de los costos que vas a tener. Requerirás de un depósito que puede variar entre el 5 30% o inclusive lo que más quieras, todo el dinero que puedas poner. Pero hay bancos que hoy en día te ofrecen hipotecas con un depósito del 5%. Y el stamp duty es un impuesto que se paga por comprar una propiedad. Como first time buyer, ahorita lo vamos a hablar, hay algunos beneficios para no pagar estos impuestos. Y luego establece una zona de búsqueda. Buscar propiedad puede ser un trabajo bastante cansón, inclusive es un trabajo tiempo completo. Pero si seleccionas un área donde a ti te gustaría vivir y has hecho todas tus diligencias, enfócate en esa área. Y si por algún tiempo no consigues nada, muévete a otra área. Pero si te comienzas a buscar de manera sin control, puede que pierdas mucho tiempo y no consigues nada.
Entonces, para todos aquellos que quieren comprar por primera vez, hay 3 esquemas que el gobierno tiene que te pueden beneficiar como first time buyers. Y vamos a ir ahorita en detalle a ellos. Mientras tanto, les explico un poco sobre el stamp duty, este impuesto que hay que pagar. Antes de la pandemia, el impuesto que había que pagar por una propiedad hasta 300.000 libras, los first time buyers no pagaban nada. Luego de 300.000 hacia arriba, se pagaban 3%, de 300.000 a 500.000, de 500.000 a 1.000.000 eran 5%, y así iba subiendo sucesivamente. El gobierno, para motivar el mercado, ha anunciado que hasta el 31 de marzo del 2021, hasta 500.000 libras no se va a pagar impuesto. Esto quiere decir que es un momento excelente, y también porque las propiedades puede que estén bajando de precio. El dinero que te puedes ahorrar si estás pensando comprar propiedades hasta el 31 de marzo es aproximadamente de 15.000 libras de ahorro, que normalmente se tienen que pagar por adelantado. Así que es bueno que sepan cuáles son estos requisitos para obtener ese descuento. Entonces, vamos a hablar de estos 3 esquemas. Los 3 son bastante interesantes. Vamos a empezar con Help to Buy. En Help to Buy la propiedad no puede ser mayor de 600.000 libras. Vas a requerir de un depósito mínimo de 5%. Aquí el gobierno te va a ayudar con el depósito, que por lo general siempre es un poco más complicado ahorrarlo y siempre puede ser un poco challenging. Pero el gobierno te va a prestar 20% del depósito si estás en el Reino Unido. En Londres hasta 40%, que llaman guangua. El 75% o el 55% será con una hipoteca normal. Recuerden, el depósito se los va a prestar el gobierno, ustedes solamente van con el 5% y todo lo demás tiene que ser pagado con una hipoteca normal. Los primeros 6 años no hay fees que pagar y no hay intereses. En el 6º año van a tener que comenzar a pagar por ese préstamo del gobierno intereses del 1.75%. Eso es bastante económico. Y después del 7º año pagarán 1.75 más RPI, que es Retail Price Index, que es aproximadamente la inflación del año. Si la inflación del año es 1.5 o 2%, obviamente se le incluirá el 1.75. Y luego hay un flat fee del 1%. Luego el préstamo del gobierno se tendrá que ser pagado en los próximos 25 años. 25 años, bastante tiempo para pagar. Cuando la propiedad es vendida, se le paga al gobierno el préstamo, se le paga el préstamo al gobierno y también se le paga un profit. Tampoco van a prestar dinero así de gratis. Ese es el esquema Help to Buy. Luego vamos a hablar del esquema Share Ownership. Este es súper interesante porque aquí básicamente vas comprando la propiedad por pedazos, digamos. Puedes comprar, necesitas comprar un mínimo de la propiedad del 25%. Y puedes llegar hasta un 75% de la propiedad. El resto lo vas a pagar una renta a un monto reducido. Básicamente, el gobierno va a ser dueño del resto de la propiedad y le vas a pagar un alquiler a un precio bastante reducido. El depósito es del 5 al 10% del share que estás comprando. O sea, puede ser un depósito bastante bajo. Y durante los años siempre tendrás la opción de comprar más shares de la propiedad. Ya una vez que tengas el 75% de la propiedad, no tendrás que pagarle renta al gobierno. Eso sí, la propiedad no puede ser rentada. Esto no es para hacer negocio. Esto es para ayudarte a ti. Si comienzas a hacer negocio y el gobierno te pilla, bueno, obviamente va a haber problemas. Y obviamente si la propiedad es vendida, hay unos fees que pagar y solamente vas a recibir un porcentaje de ganancia de tu share. No es que vas a ganar, no es que vas a tener ganancia de toda la propiedad. Y luego vamos a hablar un poco sobre Your Right to Buy. Cuando les mostraba en la primera o la segunda lámina el tipo de propiedad, de diferentes tipos de propiedades, hablábamos de ex-local authorities. Estos son edificios son edificios de interés social, donde ustedes pueden aplicar a través de su council si tienen bajos recursos y el gobierno los puede establecer en uno de estos apartamentos. Después de cierta cantidad de años, ustedes tienen la opción de comprar. Y el gobierno les daría a ustedes un descuento en Londres de 180.000 libras, en el resto de Inglaterra de 81.000 y en el norte de Irlanda, para los que están allí, 24.000 libras. Lo bueno de esto es que ese descuento puede ser usado como depósito. Por eso ahora esos edificios de interés social son llamados ex-local authorities. Otra cosa que es importante entender, estas ayudas del gobierno solamente funcionan con new build, se lo mostré al principio, son edificios modernos.
este tipo de esquema no funciona con casas periodos o victorianas o georgianas o de cualquier otro tipo de las que mencioné anteriormente. Luego, ¿cuáles son los requerimientos para comprar? Como les mencionaba, si van a ir a comprar de manera tradicional sin ayuda del gobierno, hay un depósito que hay que pagar que puede ser entre 5 y el 30%. A raíz de la pandemia, ya muchos bancos no están ofreciendo el 5%. Puede haber uno que otro que se consiga al 5%, porque obviamente están siendo precavidos. Recuérdense que el stamp duty, el impuesto, va a tener que ser pagado también por adelantado. Entonces, el depósito es algo que tienen que tener, es uno de los requerimientos. Recuerden de tener también un empleo. Tienen que estar contratados por más de 3 meses, porque tienen que demostrarle al banco que ustedes están teniendo una entrada de dinero. Si algunos de ustedes son self-employed o son dueños de un negocio, necesitan 3 años de las cuentas de sus compañías. Y necesitan también comprobar que han estado pagando sus taxes. Luego, cuando busquen un broker, que como les explicaba antes, es una persona que los va a ayudar a ustedes a conseguir diferentes productos en el mercado, el broker les va a hacer a ustedes una affordability study o affordability assessment. Les va a calcular cuántos gastos tienen ustedes actualmente, si tienen algún tipo de deuda, y a través de eso, él va a calcular cuánta plata pueden pedir prestada y eso les va a dar a ustedes una idea para tener un presupuesto a la hora que quieran comprar. Importante tener tus estados de cuenta y, aunque esto va a sonar raro, pero tienen que tener tarjetas de crédito. Tienen que comenzar a crear un historial de crédito. Para aquellos que no tienen historial de crédito acá, apliquen una tarjeta de crédito o de repente si tienen algún crédito con el banco, esto les va a servir porque los bancos van a chequear su historial de crédito. Si ustedes no han pagado su tarjeta de crédito, seguramente van a tener un bad credit y eso puede traer problemas. Si no tienen tarjeta de crédito, sáquense una, no para irse de rumba por ahí, sino simplemente para comenzar a crear un historial. Usen la tarjeta de crédito responsablemente. Luego, el mortgage o la hipoteca. Las hipotecas vienen de 2 maneras. Por lo general, una hipoteca puede ser a largo plazo, 25 o 30 años. Mientras más jóvenes son, más años les dan. Mientras más viejos, menos años les dan. Las hipotecas, por lo general, te dan un contrato. A pesar de que son de 25 o 30 años, ellos te van a dar contratos por 2, 3, 5 o 10 años. Porque a ellos les interesa que tú tengas la flexibilidad de cambiar, porque los intereses pueden cambiar para tu beneficio o más bien para lo contrario. Hay 2 tipos de variables. Está el fixed rate, que es un interés fijo. Te puedes meter en un contrato de 5 años con fixed rate. Ahorita los intereses en el Banco de Inglaterra están a 0.1%, récord histórico. Nunca antes habían estado así. Luego tienes el variable rate, que es una hipoteca donde si los intereses van subiendo, obviamente también irá subiendo tus intereses y eso quiere decir que tendrás que pagar más. Como los intereses ahorita están muy bajos, mi recomendación sería tratar de conseguir un fixed rate al mejor precio. Una vez que el banco hace todo su chequeo en ustedes, ellos le van a dar una carta a ustedes que se llama Agreement in Principle, que es una carta que dice, ya chequeamos todo tu mundo financiero y estamos contentos con todo y te vamos a prestar esta cantidad de dinero. Pero con la condición de que consigas una propiedad con la cual nosotros estemos contentos. Otro requerimiento importante, abogados. Ellos son los que van a pelear por ustedes. Todos los demás van a tener sus propios intereses. Los abogados son los únicos que van a trabajar por ustedes. Importante también tener palabreado por lo menos algún abogado por ahí. ¿Dónde buscar? Una vez más, los mismos buscadores. Rightmove, Prime Location, Zoopla son los más populares. Y luego tienen los otros que también son importantes. Como les mencionaba también en parte de alquilar. Caminen por el High Street de la zona donde quieran vivir, que por lo general hay agencias inmobiliarias independientes que tal vez ofrecerán un portafolio que tal vez no se consiga online y obviamente hay mejor oportunidad de establecer una relación más personal con ellos. Sumamente importante, y aquí sí es el mantra de comprar. Location, location, location. Estoy seguro que más de uno habrá escuchado este mantra. Primero que todo, selecciona un área y haz tu diligencia. Estadísticas de crímenes, quién vive alrededor, lo mismo que alquilar tiendas, restaurantes, comercios, obviamente, qué es lo que te va a ayudar a ti en tu estilo de vida. Pero esto es lo más importante, investiga el potencial de desarrollo que el área tiene. Hoy en día te puedes meter en la página del council o del borough y
descubrir que de repente el gobierno está invirtiendo en extender una línea del metro, o extender, o de repente crear una estación de autobuses, o de metro, o de tren, o tal vez van a construir un hospital. Todo eso va a traer inversión al área. Lo que quiere decir que las propiedades seguramente subirán eventualmente. Entonces es bueno que hagan su buen estudio de cada zona y vean cuáles son las que tienen potencial de crecimiento. Y luego, obviamente, los links con el transporte son sumamente importantes. No quieres estar caminando 20 minutos a un metro o media hora lloviendo a las 2 de la mañana después de una fiestica por ahí. Luego, chequen los colegios si tienen hijos, hospitales, universidades. Recuerden que esto también les servirá, si en algún momento quieren alquilar la propiedad, les servirá para tener inquilinos que trabajan cerca. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que tengo. Location, location, location. La propiedad. Bueno, define qué tipo de propiedad estás buscando, ya sea un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, con jardín, sin jardín, la quieres detached, semi-detached, todo lo que expliqué anteriormente. Define también un presupuesto. Recuerden lo que les expliqué del freehold o leasehold. Si la propiedad es freehold, siempre pregunten, no siempre se muestra en las páginas web cuando te vendan la propiedad si son freehold o leasehold. Si van a ir por un leasehold, recuerden, mínimo 90 años. Solamente para que sepan, si la propiedad tiene 70 años de lease, los bancos no prestarán dinero. Muchas veces se consiguen oportunidades por allí, donde de repente consigues una propiedad con un lease de 30 años y está súper barata, y es porque extender un lease a suficientes años, 100 años, 120 años, cuesta una fortuna. Puede ser una oportunidad de negocio. Luego, preguntas que tienen que hacer. ¿Cuánto tiempo lleva la casa en el mercado? ¿Por qué el vendedor vende la propiedad? Uno nunca sabe en qué situación está el vendedor. Tal vez es un vendedor motivado. Tremenda oportunidad para hacer una buena oferta. ¿Ha encontrado el vendedor otra propiedad? Tal vez el tipo está en una cadena. ¿Qué es una cadena? Que de repente el tipo está comprando, esta persona está comprando otra propiedad, pero tiene que vender la suya rápidamente para poder mover los fondos a la nueva propiedad. Las hipotecas son portátiles, entonces las puedes mover de propiedad a propiedad. Si una persona está en un chain o una cadena, es tremenda oportunidad para de repente hacer una oferta y saber que todo el papeleo se va a mover rápidamente porque esta persona está desesperada para entrar en su nueva casa. ¿Se han realizado ofertas en la propiedad? Preguntan los agentes inmobiliarios. Si han aceptado ofertas, ¿por qué no pasaron al próximo nivel? ¿Es que acaso hay gato encerrado? Es importante averiguar también por qué esas ofertas no pasaron. ¿Qué incluye la venta? Muchas veces la cocina está incluida, los artefactos eléctricos están incluidos, uno nunca sabe. Pregunten qué incluye la venta. No quieren comprar una casa y cuando llegan de repente ni poseta tienen. Si la casa requiere reforma o está lista para habitar, son cosas que pueden tener un impacto en tu presupuesto. Si la propiedad cumple tus requerimientos, haz una oferta. No lo pienses mucho. Acuérdense que las propiedades vuelan. Si ves una propiedad, haz la oferta. Las ofertas son gratis. Lo máximo que puede pasar es que te digan que no y la renegocias. Estrechas la mano con tu agente inmobiliario, te dan a dar tu casa, pero primero, los siguientes pasos. Una vez aceptada la oferta, la agencia inmobiliaria va a crear una carta que se llama Memorandum of Sale. Eso es una prueba de que tu oferta ha sido aceptada. Inmediatamente llama a tu equipo, a tu abogado, a tu broker. Luego tienes la opción de hacer un home buyers report para aquellos que de repente no tienen ni idea de lo que están comprando a nivel estructural. Hacen un reporte completo de cómo, en qué estado se consigue la casa. De repente la casa tiene una grieta. No se asusten, puede ser una oportunidad para bajar el precio. Pero en estos home buyers report va a salir un reporte completo de cómo están los pisos, cómo están los baños, cómo está la cocina, cómo está el techo, cómo están las paredes, si hay un bote de agua, si hay una pared con humedad. Todo eso puede ser usado para hacer una contraoferta si sale algún gato encerrado. Es opcional. Luego el banco tiene que hacer una evaluación y estar seguro de que la propiedad cuesta lo que te están diciendo que cuesta. Y una vez que están satisfechos, hacen un mortgage offer, que básicamente te dicen, tienes 3 meses para que termines de cerrar este negocio, aquí está tu oferta. Una vez que los abogados están satisfechos, se van a decidir 2 fechas importantes. Una fecha importante es Exchange of Contracts, que es básicamente cuando tú vas a tener que pagar el 10% o el depósito que vayas a poner, pero por general es un 10%, y el Stamp Duty. Y luego tienes el Completion Date, que es, se paga el 90%, el banco obviamente va a hacer la transferencia,
La diferencia de los dos es que cuando tienes una fecha para hacer el exchange of contracts, literalmente es cuando firmas el papel. Y luego tienes tiempo para mudarte. Puedes decir, mira, quiero hacer el completion en 3, 4 semanas. O de repente el vendedor también necesita tiempo para poder desalojar la casa. Entonces, siempre tienes tiempo para jugar una vez que firmas el contrato. Y luego recibes las llaves de tu nueva casa. Happy ending. Pero luego, ¿cuánto más o menos puede costar esto? Bueno, un broker puede costar aproximadamente entre 250 libras o 1000 libras, dependiendo de qué broker. Normalmente el broker también le cobra una comisión al banco. Luego los fees del banco, dependiendo del producto hipotecario, pueden ser 499, 999, 1999, todo dependiendo del producto hipotecario que te estás metiendo. Pero no te preocupes, eso puede ser incluido dentro de tu hipoteca. Abogados, entre 1200 a 2000 libras. Esto puede variar, dependiendo del abogado. Y luego el stamp duty. Esto va a depender dependiendo del precio de la propiedad. Hoy en día es medio confuso calcular cuánto es el stamp duty. Recuérdense que hoy, hasta el 31 de marzo, hasta 500.000 libras, no hay impuestos que pagar. Gratiñán. Luego, les recomiendo que busquen online. Siempre hay calculadoras. Pongan stamp duty calculators y ahí van a poder conseguir, pueden poner el monto de la propiedad y les dirá cuánto tienen que pagar. Ahora, algunas recomendaciones. Empecemos con el depósito. El depósito siempre es como la parte complicada. Bueno, ¿de dónde saco yo esta plata? Si este platero loco, o sea, bueno, lo primero que les voy a dar es un consejo. Hagan un spreadsheet en Excel o a mano de todos sus gastos. Vean qué pueden comprometer de esos gastos. Puede ser que se tarden 2 o 3 años. Si se lo proponen hoy, en 3 años no saben la diferencia. Tal vez van a tener suficiente dinero para ponerlo como depósito. También está la opción de funda papucho. Padres, familiares que te pueden ayudar. Tal vez puedes pedir prestado la plata y se la devuelves en un futuro. La otra opción es que tal vez si conseguir el depósito es algo complicado, tú puedes comprar una propiedad junto a tu pareja o junto a tus amigos. Hasta 3 personas pueden comprar una propiedad juntos. Júntense, entren en el mercado inmobiliario. Una vez que están en el mercado inmobiliario, ya habrá manera de reciclar el dinero. Luego, otro tema importante. Yo lo llamo el chaleco antibala. ¿Recuerdan lo que les dije cuando estaban location, location, location? Buscaron una zona que tuviese potencial de crecimiento, donde posiblemente hay inversión del gobierno, ya sea con un bulevar o con estaciones de metro, cualquier tipo de inversión que pueda haber. Eso es una buena opción. La otra opción es tal vez buscar una propiedad que tenga el potencial para ser remodelada. Va a costar un poco más de dinero, pero con el mercado y la incertidumbre que tenemos en estos momentos, si hay un bajón, tú siempre vas a estar arriba, porque tú le agregaste el valor a la propiedad. Tal vez una propiedad que se le puede hacer una extensión. Consíganse un arquitecto, un diseñador, alguien que les pueda hacer una propuesta y les dé una mejor idea de cuántos metros cuadrados le pueden extender a la casa. Solo para que tengan una idea, el metro cuadrado en Londres cuesta 10.000 libras aproximadamente. Por cada metro cuadrado que le agregues a una casa, estamos hablando de bastante dinero. Y luego la última recomendación es hacer un refinancing. ¿Qué es un refinancing? Como les había explicado anteriormente, las hipotecas tienen un contrato de 2, 3, 5, 10 años. Cada vez que ustedes van a renovar un contrato, pueden hacer una refinanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la propiedad aumentó de valor, ustedes pueden pedir al banco que les preste más dinero. Por eso hablaba de reciclar. Ese dinero lo pueden sacar y lo pueden usar para comprar o ponerlo como depósito para otra propiedad, o inclusive para pagar a la gente que les prestó dinero para el depósito. Es importante que entiendan qué significa refinancing. Tal vez hagan un Google y entenderán un poco mejor, porque es un poco complicado de explicar en estos momentos. No tienen mucho tiempo. Luego, invirtiendo en el mercado inmobiliario en el Reino Unido. Por lo general, hay diferentes estrategias. Uno siempre piensa que solo hay una estrategia, hay muchísimas estrategias de inversión. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes 5 o 6 estrategias de inversión. Todas son muy interesantes. La primera estrategia de inversión es flips, que significa voltear, cambiar, comprar rápidamente y vender. Buy to let, comprar y rentar. Rent to rent, esta es una buena que les puede interesar. Service accommodation, son apartamentos para alquilar en Airbnb o Booking.com.
HMOs, Houses of Multiple Occupations. Commercial Conversions, cambiar de comercio a residencial. Todas estas son estrategias de inversión que pueden tener bastante potencial para hacer dinero. Empecemos con flips. ¿Qué es un flip? Compras una propiedad que de repente está en mal estado, haces una reforma y luego la vendes o la refinancias, como les había mencionado antes, te quedas con la propiedad y la alquilas. Literalmente vas a tener una entrada de dinero mensual por el alquiler. Como le agregaste valor a la propiedad, acuérdate que siempre vas a poder ir al banco y preguntarles decirle, mi propiedad hoy en día cuesta más dinero, por favor, necesito que me prestes más dinero. Acuérdate que ellos les prestan el dinero basado en la propiedad que tienes. La pueden vender si los números dan y si no, refinancian y la alquilan. Buy to let. El buy to let ha sido un mercado en auge en los últimos años. Tanto así que el gobierno tuvo que ponerle un límite, porque obviamente estaba distorsionando el mercado de la renta. El buy to let es súper sencillo. Compras y alquilas. Pero hay que estudiar las regulaciones. Hoy en día los impuestos han cambiado. Anteriormente uno podía declarar solo la ganancia del alquiler. Hoy en día tienes que declarar la ganancia y también tienes que declarar lo que estás pagando de hipoteca. Eso puede tener un impacto importante en la cantidad de impuestos que vas a pagar al final de año. Es bueno que hagan un estudio antes de meterse en un buy to let. Además de eso, el gobierno agregó un impuesto extra para cuando compras un buy to let, que es 3% más de lo que pagas normalmente de stamp duty. Lo pusieron más caro. Pero ahora es una buena oportunidad porque ahorita el gobierno ha quitado el impuesto hasta 500,000 libras. O sea que al final vas a terminar pagando solamente 3% como era antes en el pasado. Luego, rent to rent. Este es un mercado donde muchísima gente ha hecho muchísimo dinero. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí no tienes que poner depósito, aquí no tienes que comprar la propiedad. Aquí simplemente negocias una propiedad como un alquiler. Le haces saber al landlord que vas a subrentar la propiedad. Inclusive puedes vivir allí y alquilar 2 o 3 cuartos y tal vez no pagar renta. O inclusive hasta tener un pequeño profit. Eso sí, es bueno estudiar las regulaciones porque obviamente el gobierno también ha tratado de controlar un poco este mercado. Pero lo bueno de esto es que el único depósito que tienes que poner es el depósito de 4 a 6 semanas por la propiedad y luego alquilarlo. Recuerden también, cuando alguno de los cuartos no esté alquilado, tendrán que pagar un void, que básicamente ustedes tendrán que cubrir el costo de esa habitación. Este es un modelo sumamente interesante. Service Accommodation. Bueno, ¿cómo funciona esto? Compras una propiedad y la pones en Airbnb o la pones en Booking y con esto puedes ganar hasta 3 veces o 4 veces lo que puede costar un alquiler normal. También tendrás momentos donde la propiedad no está alquilada. Otra cosa importante que considerar, este mercado también el gobierno lo reguló. Ahora con Airbnb solamente puedes alquilarlo hasta 90 días. De hecho, tratas de ponerlo por más días y Airbnb no te deja. En cambio, Booking sí te deja, pero tienes que pedir permiso. Obviamente lo puedes hacer ilegal, no recomendado. Y lo que sí tienes que hacer es tal vez pedir permiso a las autoridades locales y hacer la aplicación para poder tener un holiday rental. La cantidad de dinero que puedes hacer con este tipo de propiedades es bastante beneficioso. Houses of Multiple Occupation. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es más o menos como el rent to rent, pero compras la propiedad y luego la subdivides en cuartos lo más que puedas. La reformas y agregando más cuartos obviamente va a ser más entrada de dinero para ti mensualmente. Una vez que la casa está lista, haces una revaluación del banco y una vez más refinancias y rentas por cuarto. Parecido al modelo rent to rent, pero aquí sí hay que comprar la casa. Lo bueno de esto es que también puedes vender la propiedad como un negocio. Ya no es residencial, es un comercio, porque obviamente está produciendo una cantidad de dinero anual. Es importante también que chequen las regulaciones. Hoy en día hasta 3 personas de diferentes ámbitos familiares pueden vivir en una propiedad. Más de eso necesitarás permisos. Inclusive hay zonas en Inglaterra y en el Reino Unido donde han sido prohibidas porque estaban distorsionando también el mercado. Hay zonas donde tendrás que aplicar a permisos
en las autoridades locales para poder alquilar a todo, puedes alquilar hasta 7, 12, todo dependiendo de la propiedad. Y luego tenemos otro modelo que se llama Commercial Conversion. Este está, pero pan caliente ahorita. ¿Qué va a pasar? Mucha gente no volverá a sus comercios, mucha gente no volverá a sus oficinas. Todo este tipo de propiedades tendrán que cambiar de uso eventualmente. Obviamente comprar metros cuadrados de retail o de oficinas es mucho más barato que residencial. Con una simple aplicación, dependiendo de la propiedad, hoy en día hasta el gobierno te da el beneficio de hacer algo que se llama Permitted Development, que no necesitas ni siquiera permiso del gobierno, lo puedes hacer, y transformar una propiedad de residencial a comercial. Y luego obviamente la puedes vender o puedes refinanciarla y alquilarla. Ya para casi terminar, quiero compartir con ustedes este quote. Don't wait to buy. Buy and wait. Recuerden que el mercado inmobiliario no es la bolsa de valores, que es volátil. De repente un día sube, otro día baja y de repente puedes hacer dinero un día y el día siguiente estás en la calle. El mercado inmobiliario, como les mostraba a ustedes en los primeros diagramas, la tendencia es siempre a subir. Por eso mucha gente y mucha gente exitosa siempre invierte en real estate o en propiedades. El mercado por lo general tiende a subir. Una propiedad en Chelsea, en Londres, hace 40, 50 años te podía costar 15.000, 30.000, 40.000 libras. Hoy en día te puede costar 4 o 5 millones. Estamos hablando de 40 años. Ningún negocio te puede ofrecer una estabilidad económica como esta. Compren y esperen. Y luego para finalizar, quiero hacer una reflexión sobre lo que yo pienso del mercado inmobiliario. Invertir en una propiedad yo lo veo como la gallinita de los huevos de oro. ¿Por qué? Si ustedes compran una propiedad y pueden reciclar el dinero, como les explicaba en la parte de la refinanciación, comprar una propiedad, refinancian, sacan dinero y van comprando otra, pueden empezar a crear un portafolio de propiedades. Y un portafolio de propiedades les puede ofrecer a ustedes una entrada de dinero pasiva, sin necesidad de mucho trabajo, simplemente un poquito de gerencia y de mantenimiento, que inclusive hasta lo pueden delegar. Pueden contar con una entrada de dinero mensual, que tal vez le pueda dar la flexibilidad y la oportunidad de hacer lo que ustedes siempre han soñado hacer. Recuerden que esto es un largo camino, entonces es mejor empezar desde ya. Y con esto me despido, brevemente. Voy a invitar de nuevo a Ernesto a que se integre en nuestra plataforma. Perfecto. Muchísimas gracias por tan excelente ponencia, tan excelente presentación. Increíblemente informativa. O sea, la cantidad de notas que había que tomar era impresionante. Sí. Y por eso tenemos la grabación, ¿no? de este webinar, que lo podrán conseguir en nuestra página web a partir de la semana que viene o la semana arriba, dependiendo de cuándo tengamos la edición lista. Pero muchísimas gracias, Armando, por tu participación. Primero que todo, ¿cómo ves el mercado inmobiliario después de la pandemia? ¿Está bajo, está alto, se debe comprar ahora, se debe comprar después, los precios van a subir, van a bajar? En tu experiencia, ¿qué va a pasar en el mercado inmobiliario y es el momento correcto de comprar o no? Sí. Bueno, yo creo que en las crisis siempre salen oportunidades. Yo creo que el mercado inmobiliario sí bajará un poco en el Reino Unido. No creo que llegue a bajar como llegó en la crisis financiera del 2008-2009. Tendrá un bajón, pero luego viene un rebote. Y ese rebote va a ser interesante. Yo creo que es un buen momento para invertir, especialmente con la motivación del gobierno. También hay que entender que va a haber bastante propiedades saliendo al mercado. Mucha gente querrá vender ahorita, porque por alguna necesidad, ya sea financiera o simplemente quieren deshacerse. Por ejemplo, todas las propiedades que estaban en Airbnb, hoy en día no se están alquilando porque no hay turismo. Obviamente el turismo está parado. Todas esas propiedades van a salir al mercado. Mientras más propiedades salgan al mercado, obviamente va a haber mucho más oferta, menos demanda, los precios pueden bajar. Estamos en una oportunidad súper interesante para invertir. Y la gente que hace dinero la hace durante la crisis. Por eso es que hay ese rumor que dice, durante la crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Porque en este momento es cuando ellos invierten. No hay que tener miedo de invertir. Así es. Un buen momento. Pero esto puede durar un par de años. O sea, va a haber oportunidades por un par de años. Veamos con qué nuevas oportunidades viene el gobierno en los próximos meses. Perfecto.
Castor nos pregunta, primero que nos da gracias por la información compartida, ¿no? Pero luego nos pregunta, si tengo una propiedad bajo un leasehold, ¿cómo hago para comprar el freehold? ¿Algún website en particular que podamos ver o alguna organización? Sí, para comprar el leasehold tienes que alinearte con los otros leaseholders, tienes que tener más del 50% de alineación de los otros leaseholders para poder comprar el freehold. Si obviamente es un edificio con 100 apartamentos, bueno, va a ser un poco complicado que puedas comprar el leasehold porque tendrás que ponerte de acuerdo con la mitad del edificio. Con la mitad del edificio más uno. Ahora, si es un leasehold de una propiedad que de repente tiene 3 apartamentos, simplemente con que te alinees con un vecino, puedes comprar el freehold. Para comprar el freehold, te recomiendo que te metas en una página que se llama myleasehold.co.uk. Estos son consultores que te ayudan y te pueden hacer una consulta gratis de cuánto más o menos podría costarte. Puede ser que sea muy económico o puede ser que sea muy caro, todo dependiendo de cuántos años te quedan en el leasehold y si tienes el apoyo de tus vecinos. Recuerda, más del 50% más uno. Perfecto, excelente. Saúl Madera nos pregunta, ¿qué tipo de garantías debes ofrecerle al landlord si tú quieres hacer un rent-to-rent? ¿No? ¿Qué tipo de requerimientos el landlord está? Bueno, mira, claro, hay muchos landlords, si es un landlord grande que de repente tiene un portafolio de propiedades, lo que va a querer es que le des su renta y le cuides la propiedad. Eso es lo básico que te puede pedir. Lo que quiere un landlord es su entrada de dinero mensual, sin falta, y que la propiedad se mantenga en buen estado. Obviamente, para conseguir un rent-to-rent tendrás que tal vez conozcas a algún landlord o con los agentes inmobiliarios, tal vez muchos agentes inmobiliarios ni siquiera saben lo que es un rent-to-rent. Entonces, otra cosa que se puede hacer también es de repente hacer un pequeño flyer y meterlo en una que otra propiedades y ver de repente si alguien está interesado. Pero lo que tienes que ofrecer es que va a tener su renta mensual. Recuérdate de negociar siempre el precio en un principio, porque mientras más económico sea la renta que te dan, más oportunidades tendrás de hacer negocio con alquilando los cuartos. Okay. Saúl también nos pregunta en materia de las hipotecas, ¿no? O sea, ¿recomendarías un capital repayment o un interest only mortgage y un refinanciamiento luego más adelante? ¿Cuál es tu Sí, opinión en los diferentes tipos de mortgage que existen y cuáles son las diferencias, de hecho? si eres first time buyer, lamentablemente no hay opción hoy en día de tener solamente interest only. Si eres first time buyer, hoy en día los bancos te van a hacer pagar repayment. Aquellos tiempos donde solamente se pagaba interest only ya no existe. Pero si eres second, o sea, si estás comprando una segunda propiedad o una tercera propiedad, sí puedes tener interest only. Ok, perfecto. También tenemos otra pregunta por acá en términos de cuánto tiempo tenemos que estar viviendo aquí en el Reino Unido como extranjeros para poder aplicar a un mortgage. Lo que necesitas es un trabajo y tener una visa permanente. O sea, si no tienen pasaporte europeo o británico, lo que necesitan es tener una visa permanente. Lo que necesitan es tener un trabajo, un contrato permanente y tener por lo menos 3 meses trabajando allí. Y obviamente tener un depósito. No hay necesidad de tener un tiempo específico viviendo en el Okay. Reino Unido. Ricardo Gamero Barros nos pregunta algo muy específico, a lo mejor sabes la respuesta, a lo mejor no. Dice, si se compra en plano antes del 31 de marzo del 2021, que es cuando se acaba el tema del stamp duty, Sí. para completar la compra posteriormente de esa fecha, ¿aplicará el descuento del stamp duty? Sí, correcto. Si tú lo que tienes que hacer es tratar de tener el mortgage offer aprobado antes de esa fecha. Si ya todo está, si el completion es luego, no debería haber problema. Tú básicamente cerraste tu negocio antes de eso. Pero igual es bueno asesorarte con un abogado o inclusive con los developers. Lo que sí es importante es, si estás comprando una propiedad en planos, es antes de que pongas el depósito para la propiedad, que normalmente son bastante bajos y ellos te ofrecen que las propiedades van a subir cuando esté listo. Yo no creo que ese sea el caso actualmente, pero es importante de que hables con un broker y que tengas un agreement in principle. ¿Ok? Que tengas esa comprobación de que tú puedes pagar la propiedad cuando se haga el completion. Porque lo que puede pasar es que pongas el depósito y si por alguna razón la hipoteca no te la dan a la hora de hacer el completion, puedes perder tu depósito. Ok, muy importante esa parte, definitivamente. Uh-huh.
Ok, Alejandro Morillo nos dice, ¿no? ¿Pasado cuánto tiempo de obtener el mortgage puedes solicitar un refinanciamiento del mismo, de la hipoteca? ¿Cada cuánto tiempo debemos refinanciar la hipoteca y cuántas veces podemos hacer ese refinanciamiento? Bueno, todo depende de la situación financiera en la que estés en el momento. Tú puedes hacer una refinanciación en cualquier momento. De hecho, hay productos de hipotecas que tienen la flexibilidad, donde de repente pagas un fee de 499 libras y tienes una hipoteca o un paquete hipotecario que te permite hacer refinanciación cuando tú quieras. Obviamente, si te metes en una hipoteca por 10 años, tienes que revisar los términos y condiciones del contrato donde estás metiendo, porque por lo general, el primer año te van a cobrar 5% de penalización del dinero que te prestaron como multa por pagar la deuda con anticipación. Y luego ese porcentaje va variando dependiendo de los años. Si de repente tienes una hipoteca, un contrato de 2 años con tu hipoteca y quieres refinanciar, habla con tu broker o con tu banco y averíguate cuánto es el fee. Se llama Early Repayment Fee. Early Repayment Fee, que es algo que tienes, es como una multa que pagas, pero está establecida en el contrato. Si no, perfectamente puedes comprar un producto, que eso lo puedes ver en las páginas de los bancos, que te dice que no hay Early Repayment Fee. Eso quiere decir que la puedes refinanciar en cualquier momento. Recuerda que va a haber una evaluación de que te van a prestar dinero, no nada más significa que tu propiedad sube de precio, también revisarán tu situación financiera, sí, porque obviamente estás pidiendo plata prestada, estás pidiendo más plata prestada. Lo bueno de esto es que esa plata, cuando haces la refinanciación, es tax free. Cuando la vendes, cuando tú vendes una propiedad, tú pagas un capital gain tax que es del 28%. Cuando refinancias, literalmente nada más pagas el fee del mortgage, porque estás pidiendo plata prestada. Entonces es importante que hagas un assessment, financial assessment con tu broker y sepas en qué posición estás y saber si puedes hacer una refinanciación. Tal vez tu entrada de dinero de repente la propiedad sí vale más, pero tu alcance de pedir más plata prestada no te va a alcanzar. Recuérdate que el banco te presta aproximadamente entre 4 y 5 veces tu salario. También puedes juntar fuerzas con amigos o familiares y obviamente tendrás más alcance y podrás tener más potencial de refinanciar. Otra cosa que les digo es, recuérdense que durante el credit crunch, lo que pasó fue que la gente refinanciaba las casas y en vez de reinvertirlas, se iban de rumba, se compraban un carro nuevo, me voy de vacaciones y lo que hicieron fue, se metieron en más deudas y cuando el mercado bajó un poco, las propiedades costaban menos de lo que ellos debían. Entonces, siempre y cuando vas a refinanciar una casa por alguna necesidad particular, una emergencia, bueno, está bien, pero mi recomendación es siempre refinanciar e reinvertir. Así es. Esa parte de la que hablas actualmente ahorita, Armando, con referencia a por lo menos uno de los tips, de los consejos claves que yo sé que le han funcionado a muchísima gente y ciertamente fue lo que yo hice para comprar mi primera propiedad, es sumar fuerzas con un amigo o un familiar, ¿no? Entonces, yo gano X cantidad de dinero al año, a lo mejor eso me pudiera dar que me dieran un mortgage, pero quizás en una zona muy lejana fuera de Londres, en una propiedad que quizás no es la que yo quiero, a lo mejor muy pequeña o a lo mejor es muy lejos, pero si me uno a mi pareja, me uno a mi amigo, me uno a mi familiar, ambos, obviamente como nos dan 5 veces o 4 veces el ingreso anual que tenemos, eso nos permite comprar una propiedad mucho más grande en un lugar más cercano. Esa propiedad con el tiempo va a subir de precio en términos que es el equity, y eventualmente podemos vender la propiedad y con los que nos queda, por esa suma de capital, pues independientemente cada uno de nosotros podemos comprar una propiedad de manera independiente. Entonces, una manera también de poner un pie en el escalón de la parte del mercado de propiedad, ¿no? Pero sin tener todo el capital para hacerlo independientemente de uno. Es una gran... Ahora es importante cuando hagan este tipo de movidas, que me parece que es una súper factible hacerlo, es que cuando hagan el papeleo con los abogados, estén seguros de hacer un documento que se llama Declaration of Trust, declaración de confianza. Eso es un documento legal que literalmente va a decir qué porcentaje tiene cada uno de tus socios dentro de la propiedad. Los mortgages también pueden ser compartidos. Hasta 3 personas pueden estar dentro de un mismo mortgage. Pero lo que es sumamente importante es que si de repente tu socio va a poner, o tu compañero, tu amigo, tu pareja va a poner
de repente un porcentaje del depósito, 50%, y tú vas a poner 25 y la otra persona pone 25, que eso quede claramente identificado en este documento Declaration of Trust para evitar problemas, porque al final cuando vayas a vender la propiedad puede haber problemas. Si no hay este documento, por default se divide entre tres. Así es, así es. Entonces es sumamente importante tener algún tipo de backup legal. Perfectamente. Y eso quizás uno de los tips más importantes, ¿no? Si alguien quiere automáticamente ya meterse en el mercado inmobiliario y tener propiedad, mira, aunque no tengas los medios financieros actualmente, esa es una técnica para hacerlo muy rápido. Seguimos con las preguntas. Pablo Pilotti nos dice que sabemos si existen entidades que den mortgage a personas que aún no llegan a los 3 años en UK. Pablo, creo que es una respuesta, la respuesta ya la dimos, ¿no? No importa la cantidad de tiempo que tengas en UK, lo que sí importa es quizás es tu estatus legal, pero con tal que tengas las referencias requeridas. Yo pienso que cuando Armando hablaba de que te requieren 3 años de accounts, es cuando si tú trabajas por tu cuenta. Correcto. Cuando tienes un empleo y tú quieres comprar una propiedad porque eres self-employed o tienes tu propia empresa, ahí sí requieres que tu empresa pueda Porque 3 años rodando, 3 correcto. años de accounts, ¿no? Entonces, eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Ok, seguimos con las preguntas por acá. Eh, además de Londres, ¿recomiendas alguna área de crecimiento en UK? Saúl nos pregunta Claro. también. Bueno, Manchester es una ciudad que le han invertido muchísimo dinero. De hecho, el año pasado, en el año 2019, 49, creo que fueron 49 billones, una salvajada de inversión en Manchester. Para todos aquellos que viven en Manchester o nunca han estado en Manchester, vale la pena que den una vuelta. El centro de Manchester se está desarrollando y obviamente está creando una ola expansiva. Entonces, todos los alrededores de Manchester, recuerden que Manchester es la segunda ciudad más grande del Reino Unido y es una de las ciudades donde más dinero se está invirtiendo en Europa. Entonces, Manchester, Liverpool, Sheffield, son ciudades donde hay una buena movida en el mercado inmobiliario. Lo bueno es que una propiedad en Manchester te puede costar un tercio o la mitad de lo que cuesta una propiedad en Londres. También recuerden que fuera de Londres todo es más vulnerable. Como les mostraba a ustedes en los primeros, mientras les mostraba en las primeras láminas, durante la crisis del año 2008, 2009, 2010, el mercado inmobiliario en el Reino Unido cayó como 15%, mientras que en Londres de repente bajó 2 o 3. Entonces, tomen eso como consideración. Pero sí, Manchester es una buena ciudad y Liverpool también, más que todo porque son cercanas. Manchester y Liverpool están como 1 hora y media de distancia. Entonces, todo el desarrollo que ha habido en Manchester también se está expandiendo a las zonas alrededores. No nada más el centro de Manchester, está Greater Manchester, que es como decirte Greater London, son todos los suburbios alrededor que también son interesantes para invertir. Ok. Armando, también tenemos a Ángel que nos pregunta, de hecho, por correo, ¿qué oportunidades consideramos que pueden estar latentes en la actualidad sobre propiedades comerciales o warehouse para actividades industriales? Bueno, la verdad es que yo creo que el mercado comercial a nivel de warehouses tiene bastante potencial, porque el mercado de warehouses y de ese tipo a nivel industrial es muy barato. Es muy barato. Lo que es importante es que esté bien comunicado, obviamente que hayan otras industrias alrededor y idealmente hacer una investigación completa del área para saber quién es el potencial que no puedes vender el warehouse. Pero siendo honesto con ustedes, es un mercado que yo lo he explorado, pero no lo conozco a detalle. Okay. Pero sí hay potencial porque ahí puedes comprar. Lo que ha hecho mucha gente es que compra warehouse y es un esquema bastante importante y puede ser bastante beneficioso y lo convierten en storages. Entonces la gente te alquila un espacio de metro cuadrado para poner sus pertenencias. Obviamente, si compras a las afueras de Londres, mucha gente en Londres que vive en apartamentos muy pequeños o se están yendo de viaje ponen todo un storage y por eso todos esos negocios de storage son súper exitosos en Londres. Perfecto. Armando, tenemos a Miguel Sánchez que nos está levantando la mano. Vamos a dar la Miguel, palabra a Miguel para que nos haga la pregunta en vivo. Miguel, si preparas tu micrófono, puedes entrar y hacer la pregunta directamente, Armando. Adelante, Miguel. Un saludo.
Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, güey, dos cositas. La primera, con respecto a un comentario que quería hacer. Yo soy un underwriter de Nationwide Building Society por más de 6 años. Perfecto. Entonces, con respecto a las hipotecas, Ujú. el 90% de los lenders, de los big lenders en UK te pide que tengas 3 años de historial crediticio. Ok, Entonces, si tú has vivido en Europa y estás viniendo para acá a UK, aplica lo que tú dices de que, mira, no necesitas tiempo, sino necesitas trabajo. Sin embargo, si tú no tienes 3 años de score crediticio dentro de UK, no es que no haya, pero es más difícil conseguir. ok. Ahora, Es mi pregunta para ti, importante, Miguel, disculpa que te interrumpa. ¿Tú le puedes explicar a la audiencia qué es un underwriter? Porque es importante que ellos sepan cuál es tu trabajo. ok, la traducción para nuestro querido venezolano sería algo así como en la lista de crédito. Yo soy la persona que recibe tu caso, cuando tú submites una hipoteca en el banco, hay una cosa que se llama decision in principle. Es decir, el banco en este momento no ha hecho ni sí ni no, sino va a estudiar el caso. Ujú. Cuando ese caso llegas a mis manos, a personas como yo, underwriters. Entonces, los underwriters lo que hacen es que revisan el caso, revisan todos los documentos que tú has visto, qué propiedad estás comprando, cuánto es el porcentaje que estás pidiendo, que se llama loan to value. Correcto. Verifican tu ingreso. Como comentó Armando, normalmente los bancos para residencial dan entre 3.5 hasta el 4.5 veces el total del salario anual de las personas que están aplicando. Es decir, si es una persona, el salario de esa persona. Si estamos hablando de dos personas, de dos personas. Y cuando hablo salario, salario, quiero decir ingreso, es decir, no es Ujú. solamente tu salario como persona que estás trabajando, sino que si tú además tienes inversiones, tienes rentas, etcétera, 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 etcétera. No, no quiero hacerlo muy largo por respetar el tiempo de Bueno, ustedes. buenísimo, Miguel, que participaste, porque obviamente es importante, bueno, que la gente sepa que es un underwriter y también los puntos que estás dando son súper importantes que la gente los entienda. Yo tengo poco conocimiento acerca de cuántos bancos trabajan o están dispuestos a darte dinero si tú no eres miembro de la Unión Europea o no eres, o tu nacionalidad no es de UK. Sí. Voy a poner un ejemplo. Halifax, Ujú. si, por lo menos yo en mi caso, yo soy venezolano español y mi esposa es venezolana. Entonces, mi esposa, por ser venezolana, la mayoría de los bancos no lo aceptan porque mi esposa tendría que dar un 20% del depósito de la propiedad de sus propios dividendos, de sus propias fuentes de ingreso. Ok, Entonces, Halifax no te establece esa normativa, pero Halifax es el único que yo conozco. Mi claro. pregunta hacia ti es, si tú dentro de tu conocimiento tienes algo más amplio, sabes Sí, de otras entidades. sí, bueno, obviamente no sé el banco específico, pero tú sabes que las regulaciones cambian constantemente y cada banco tiene su manera de trabajar. Lo que sí te puedo decir es que la primera vez que yo compré una propiedad, yo no tenía pasaporte europeo. De hecho, tenía un permiso de trabajo que expiraba en 3 años. Y cuando apliqué la primera vez, mi broker me dijo que podía tener problemas porque solamente tenía 3 años en mi visa. Por lo general, lo que me recomendaba a mí el broker en aquel entonces es que idealmente, si tienes un permiso de trabajo, que sea por lo menos de 5 años. Te estoy hablando del 2008-2007. Eh, y me recuerdo que luego el broker con el que yo trabajaba me comentaba que estaba teniendo problemas para conseguir un banco que me prestara dinero por solamente tener 3 años de visa en este país. Pero finalmente consiguió uno, obviamente con unos intereses un pelín más caros, pero fueron los que me garantizaron a mí poder entrar en el mercado inmobiliario. Entonces, claro, tú me estás hablando de Halifax, que es un banco especializado en hipotecas. Ahora, no sé, con todos los bancos que hay hoy en día, no sé cuáles serán los que te puedan ofrecer. Seguramente habrán, pero así como a tu esposo le piden 20% de depósito, a otra gente de repente les darán un product fee más alto o inclusive hasta intereses más altos, que fue lo que me pasó a mí, que tuve que pagar intereses más altos, simplemente porque solamente tenía una visa de 3 años. Ahora, claro,
las regulaciones han cambiado y andan cambiando constantemente, y especialmente con la pandemia, no sé en dónde estará, pero sí, es importante. Yo creo que cualquier broker, para cualquier persona que esté interesada en comprar, que no tenga un pasaporte europeo o británico, lo mejor es hablar con un broker y ellos les sabrán dar mejor la información de cuáles son las opciones que tienen en el mercado en este momento. Definitivamente, definitivamente. Miguel, muchísimas gracias por tu pregunta. Estoy muy consciente del tiempo, ya estamos over, ¿ok? Tenemos todavía 25 preguntas abiertas. Lo que voy a hacer es tomarme 2 o 3 minutos para responder algunas de ellas que son muy concisas y muy específicas. También tenemos las manos de María Almenar y Fernando Morales arriba. Vamos a ver si podemos al menos darle la palabra a Fernando, que vino de primero antes que María. Pero unas rapiditas aquí que tenemos, Armando. Adriana nos pregunta, si mi contrato no es permanente, pero igual puedo aplicar igual a la hipoteca. Tengo 3 años en UK, tengo pasaporte europeo. Yo creo que yo incluso puedo responder esa. Tú me corriges si está mal. Claro que puedes aplicar, no importa que tu contrato no sea permanente. Lo que ellos ven es los ingresos que has tenido en los últimos 3 años también y la predictibilidad de tu empleo hacia adelante. ¿Algo más que agregar allí, Armando? No, es correcto. Obviamente, si podrías de alguna manera tener un contrato permanente, así sea de mentira. Bueno, Miguel, que participó, que es underwriter, es el que normalmente decía ese tipo de cosas. Pero sí, es posible que no haya problema, aunque estoy seguro que si tienes un contrato permanente será más fácil. También Marian Pernilla nos pregunta referente a contratos, con contratos de 0 horas. Esos están incluidos en la categoría de contrato permanente. O sea, ¿qué pasa si tengo un contrato de 0 horas a pesar de que mi contrato sea permanente, por ejemplo? Sí, mira, para este tipo de preguntas que son tan específicas, lo que yo recomendaría es entrar en contacto con un broker, que la especialidad de ellos es analizar tu situación particular y darte un consejo. Ellos no cobran nada por una consulta. Ellos cobrarán de hecho, ellos cobran solo si la hipoteca te la aceptan. O sea que básicamente tú puedes contactar a cualquier broker y tener una consulta y entender cuál es tu posición para pedir una hipoteca sin pagar ni un centavo. En el momento que tú aplicas la hipoteca y la hipoteca es aprobada, ahí es cuando tú le pagas al broker. Entonces, es una buena oportunidad para todos aquellos que quieren saber en qué posición se encuentran en este momento, que contacten a un broker local en cualquier agencia inmobiliaria o inclusive tal vez algunos puedan conseguir en internet y tengan una consulta. Eso son gratis hasta el momento que la hipoteca es ofertada. Ok. Y vamos cerrando entonces con 2 preguntas finales, Armando. Una es de Álvaro Guevara. Álvaro nos pregunta, ¿Help to Buy solo funciona con propiedades a estrenar, o sea, con new builds, o también con inmuebles de segunda mano o inmuebles ya usados? No, sí, pueden ser de segunda mano también, pero son por lo general, en Inglaterra hay unas regulaciones que por cierta cantidad de propiedades que se construyen, una cantidad de estas propiedades son para este tipo de esquemas. Por lo general son modernas y pueden ser también de segunda mano. O sea, segunda mano, una propiedad eh, no es la palabra correcta, pero sí, son casas que han sido usadas anteriormente o se la puedes comprar a alguien. Lo que tienes que aplicar es directamente con el council donde vivas, el borough, o con un housing association, que lo puedes buscar en internet. Perfecto. Fernando, voy contigo, te voy a dar la palabra en vivo para que nos hagas la pregunta que nos quieres hacer aquí en vivo y ya con eso cerramos. Si se nos da tiempito, metemos a María, pero vamos con Fernando primero. Mi pregunta es, yo tengo ya 3 años aquí en Inglaterra, yo tengo pasaporte europeo. Tengo 2 preguntas. La primera es, si ustedes conocen algún broker que me puedan recomendar, que hable en español, ya que el inglés se me dificulta un poco, a pesar de que lo manejo, se me dificulta un poco. Y la otra es, si yo pido alguna ayuda de las que nombraste anteriormente del Estado, yo podría alquilar la propiedad después de 1 o 2 años. Bueno, en cuanto a un broker que hable español, no he conocido todavía el primero. Muchas agencias inmobiliarias te recomendaría que de repente caminaras por donde vives y entres a alguna agencia inmobiliaria. Ellos por lo general tienen sus brokers on house, o sea que ellos tienen su broker ahí. Y si no, ellos trabajan en participación con otras compañías. En general, todos son como lo mismo, ¿no? Todos te van a hacer un estudio financiero y te dirán cuánto puedes pedir prestado o no. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? La pregunta también era de si podía alquilar la propiedad. No se puede. Sí.
porque recuérdate que el gobierno te está ayudando y ellos no quieren que tú hagas negocios con, obviamente sí, la gente lo hace ilegalmente. O sea, ellos no es que te van a meter una cámara dentro de la casa y saber si lo estás haciendo o no, pero por lo general los términos y las condiciones es que no pueden ser alquiladas porque ellos te prestaron dinero a ti para que tú tuvieses un hogar y no para que hicieras negocio. Ok, perfecto. María Almenar, me voy contigo y con eso cerramos. Nos quedan como 20 preguntas en el Q&A abiertas, Armando, pero obviamente tendremos que hacer una segunda parte, cosas que habíamos discutido anteriormente, ¿no? Y quizás queremos hacer una segunda parte en la materia de inversión. Así que este no es el final, todas esas preguntas quedan pendientes. Mi recomendación general es, habiendo leído las preguntas, muchas de esas preguntas son muy específicas también, que incluso quizás Armando no puede darte la respuesta. Como Armando lo sugirió, lo mejor es contactar brokers directamente y puedes contactar más de uno. Ellos no te cobran nada por esas consultas iniciales. Ellos te van a responder absolutamente todas las preguntas. Ese quizás es el secreto en el caso de muchos. Hablen con varios brokers para que todos esos brokers les den las indicaciones. Vámonos con María Almenar. María, si habilitas por favor tu micrófono, podremos escucharte y adelante. Bienvenida, María. Buenas noches, Armando y Ernesto. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo que yo quería saber es cuánto afectaría el valor de la vivienda que yo quiero comprar, el que ésta esté ubicada muy cerca de otra vivienda de interés social. Sí, no, en verdad no. O sea, mira, si la propiedad está en buenas condiciones, que tenga un edificio de interés social al lado tuyo, no pasa nada. Como explicaba antes, bueno, no lo expliqué de hecho, pero otra de las regulaciones que existen en el Reino Unido es que por cierta cantidad de edificios tiene que haber edificios de interés social. Por eso es un landscape que vemos por todo el Reino Unido. Inclusive en Londres te vas a Hackney o áreas como Camden o en algunas partes del sur de Londres, Elephant and Castle, donde ves edificios modernos y al lado tienes un edificio de interés social. En verdad no tiene... Es más que todo, no va a afectar el precio. Lo que puede de repente afectar es que la persona que vaya a comprar de repente no quiere vivir al lado de un edificio de interés social, pero los edificios de interés social acá no son como en Venezuela. O sea, en los edificios de interés social venden, por lo general puedes conseguir profesionales y bueno, un poco mezclado, ¿no? Hay gente también que está necesitada y están viviendo allí. Pero creo que no debería tener ningún impacto en cuanto al precio, siempre y cuando la propiedad tenga algún potencial, ¿no? Así es. Bueno, Armando, creo que eso nos lleva al final, ya son 1 minuto para las 7:30. Tuvimos una buena sesión de preguntas y respuestas con toda la audiencia. Este webinar en particular fue increíblemente popular y estuvimos oversubscribed, ¿no? Tuvimos muchísimo más de la gente que quería registrarse. Lamentablemente tuvimos que dejar gente por fuera. Por eso vamos a publicar la grabación en nuestra página web en los siguientes días. De todos modos, a todos nuestros miembros de la asociación que ya están registrados, y obviamente todos los que están en nuestra audiencia están registrados, van a recibir un email en la próxima semana o 2 con un link a todos los webinars anteriores. Y para resumir y concluir, nuestra primera serie de webinars, que tuvimos 4 webinars, tuvimos inicialmente a José Luis Ucar en un webinar de comunicación, cómo comunicarse con impacto e influenciar en nuestra audiencia. Luego tuvimos mi persona que estuve hablando de cómo emprender y cómo montar empresas aquí en el Reino Unido. Luego tuvimos a Leonardo Castellanos, emprendedor en el inversor como Venture Capitalist en materia de tecnología, que nos estuvo hablando de todo ese mundo. Y finalmente cerramos la serie con Armando Elías hablando de propiedad. Vamos a estar lanzando nuestra segunda serie de webinars muy pronto, así que manténganse al tanto y en sincronía con nuestras redes sociales y también con nuestro newsletter. Muchos de nuestros newsletters sabemos que se van a junk mail porque obviamente son emails que mandamos a más de 500 personas porque tenemos muchísimos miembros ya en el poco tiempo que tenemos registrados. Pero continúen con nosotros, haremos a partir de octubre, noviembre, eventos presenciales también, y estamos por lanzar nuestro programa de mentorías en las cuales Armando va a ser uno de nuestros mentores. Entonces puede Armando darles 1 hora de asesoría, media hora de asesoría en una llamada a cada uno de ustedes de manera personal cuando lancemos ese programa, así que pendientes por allí. La Asociación de Venezolanos del Reino Unido es una asociación sin fines de lucro, registrado como una Community Interest Company, con el beneficio de que generamos únicamente para el beneficio de nuestros miembros, completamente políticos, y con el único propósito de ayudarnos a todos nosotros venezolanos precisamente a compartir información, echar para adelante, desarrollarnos y tener éxito aquí en este nuevo entorno y en este nuevo país. Muchísimas gracias a todos por su confianza. Gracias, Armando, por tu tiempo. Comité organizativo, Luis Padrón, nuestro vicepresidente,
Rose Estifano por manejar nuestras redes sociales, Sabas Castillo, también nuestro asesor, y muchas de las otras personas que han colaborado con nosotros para hacer esta organización en realidad. Los invitamos a todos los que están aquí también presentes. Si quieren unirse, aunque sea donar 3-4 horas al mes de su tiempo para ayudarnos a crecer como organización. Estamos buscando contadores, estamos buscando diseñadores gráficos, estamos usando gente que pueda colaborar para ayudarnos a crecer esta organización. Un saludo a todos, feliz fin de semana. Bueno, aunque solamente es miércoles, ¿no? Nos vemos muy pronto nuevamente aquí. Hasta luego. Gracias a todos.